En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, aumente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás algún día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que adquiriste para ti numerosos pueblos por la predicación de San Francisco Javier, concédenos su mismo ardor para difundir la fe, y que la Santa Iglesia se alegre de ver crecer en todas partes el número de sus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, el Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitan en la altura, en la ciudad inaccesible, la humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sálvanos, Señor, asegurándonos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él los ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes,
soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Hoy es uno de esos días difíciles para predicar corto, porque hay mucho para decir. Y por eso, más o menos cuando vea que me estoy excediendo, corto y que Dios me ayude. Comienzo con algo que ha sido magisterio de todos los últimos papas, por lo menos que yo tenga conciencia, de Juan XXIII para esta parte. Y todos más o menos han coincidido, con acentos, con matices, en la necesidad de una evangelización de la humanidad que esté centrada no solo en la teoría, entendiendo la teoría como el conocimiento, es decir, dar a los chicos en catequesis que se aprendan los mandamientos, las oraciones, las partes de la misa y los preceptos y no sé cuántas otras más a buscar en la Biblia, sino que también todo esto tiene que ser refrendado por una vida que sostenga y que apoye todo esto. Porque fíjense ustedes qué feo, sí, el sacerdote para empezar, pero cualquiera que sea un agente de evangelización, enseñe que hay que ser muy bueno, porque en realidad todo se reduce a amar a Dios y amar al prójimo, esa es nuestra fe, y luego nuestra vida no se condiga con este doble mandamiento. Esa incoherencia se puede llamar hipocresía, así la llama el Señor en el Evangelio, o se puede, llamar, ustedes entienden, no la idea, ¿no? Esta incoherencia. Y en este sentido, pienso exactamente en el que con mayor lucidez describió la frase que yo tengo como idea, que quiero transmitir, Benedicto XVI, que dijo así: hay que dejar a un lado la idea de que nuestra fe va a crecer y se va a propagar por imposición, entendiendo imposición como mando a mi hijo a la escuela católica, que tenga tantas horas de catecismo, que estudie los mandamientos de memoria, eso sería imposición en esa lógica, sino que nuestra fe, el catolicismo va a aprender en el mundo por atracción. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la gente, viendo a otros vivir el Evangelio, diga, yo quiero eso. Y voy a poner un ejemplo súper concreto. La orden religiosa más próspera en vocaciones en la vida de la Iglesia es exactamente las misioneras de la caridad, la de la Madre Teresa. ¿Ven? Hay la lógica perfecta. Uno ve la coherencia y la santidad vividas y entregadas y la gente dice, yo quiero eso. ¿Ven? Esto es lo que pasó con la iglesia primitiva. La gente veía a los apóstoles, veía cómo se amaban, veía el fuego que había en el corazón de estos hombres y abrazaba la fe. Bueno, esto es lo que dice Benedicto. Y yo comencé por aquí, porque más allá de que el Evangelio de hoy habla de esta coherencia, ¿vieron? De esta persona que construye sobre roca la propia vida o no, sobre arena, sin cimientos sólidos, uno puede intuir ahí una coherencia o una incoherencia de vida, pero más allá de que en el Evangelio aparece esta figura aparece sin dudas en la vida del santo que celebramos hoy en la vida de la Iglesia. Me refiero a San Francisco Javier, del cual muchos han dicho que fue el más formidable, fructuoso y santo misionero que haya habido jamás. Literalmente bautizó a millones, y está en su biografía, que quienes lo acompañaban en la misión le tenían que sostener el brazo porque ya no tenía fuerza para agarrar la jarrita. El brazo ya literalmente no tenía más fuerza para la jarrita, para tirar agua y decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por una cuestión que ahora no viene al caso, él vivió en el siglo XVI, fue compañero de estudios de San Ignacio de Loyola, ahí conoce y ayuda a redactar la espiritualidad ignaciana de los jesuitas, y cuando va a Roma, Ignacio lo envía a que vaya a predicar y evangelizar al Asia,
que era un continente virgen desde el punto de vista de la fe. Y cuando él llega, bueno, encuentra ya algunos lugares, sobre todo que Portugal ya había colonizado, entonces había una pequeña comunidad cristiana, pero que vivía en una forma completamente, digamos, en las antípodas del Evangelio, ¿no? Esta incoherencia que yo les hablaba. Bueno, reformó las costumbres, pero luego se adentró tierra adentro, y ahí fue donde tuvo una fecundidad única, les digo, es el hombre del cual hay más conciencia que haya bautizado en toda la vida de la Iglesia. Y por esta cosa tan magnífica y tan ordenada que tienen los jesuitas, de que tenían que todos los años escribir como una especie de propio testamento de lo hecho durante el último año, se llaman las cartas anuas, así se llaman por anuales, donde exponen todo el trabajo hecho en el último año. Bueno, en una de esas cartas, San Francisco Javier dice esta frase: miro esta enorme multitud a la cual yo evangelizo y con tal agrado abraza el Evangelio, que he llegado a la siguiente conclusión: el Evangelio no prende más y no hay más cristianos porque no hay quien los haga tales. Es decir, faltan misioneros, ¿no? Y después tira un palito para esos que estudiaban en la Sorbona en París, que estaban muy cómodos haciendo sus cátedras, pero ese no es el espíritu de esta homilía. Pero sí lo pienso en estas categorías, ¿no? Hoy el mundo es un mundo pagano, es un mundo que se ha olvidado de Dios. Lo voy a poner en palabras de Jesús, y que son palabras amables o simpáticas. No temas, pequeño rebaño, decía Jesús, ¿no? Bueno, somos un pequeño rebaño en medio de una multitud. Y esa multitud no es cristiana, no vive los valores cristianos, no les importa nada la fe y el Evangelio. Y yo pensaba hoy a la mañana, ¿y qué pasaría si los cristianos fuéramos de una santidad tal que viéndonos esta gente quisiera ser como nosotros? ¿Qué pasaría si alguien pudiera hacer experiencia por el propio testimonio de vida que haya tanta gente que anda lejos de Dios porque no hay quien los haga tales, que los haga verdaderos cristianos? Bueno, es un llamado profundo a la conversión. Y ese llamado a conversión se puede entender a la luz del Evangelio de hoy. Que es que nuestra vida, sobre todo nuestra vida de fe, nuestras costumbres, nuestros hábitos piadosos y religiosos, como la oración, como la misa, como el testimonio que damos cotidiano, porque el testimonio lo damos siempre, para bien o para mal, pero el testimonio lo damos, sea un testimonio que esté asentado sobre la roca, Jesucristo, y no sobre una incoherencia de que digo una cosa y hago otra. Bueno, creo que esto fue parte de la fecundidad de San Francisco Javier. Bueno, termino con también una anécdota, en principio absolutamente menor, de la vida de San Francisco Javier. Él, bueno, saben ustedes, es español y él va a estudiar precisamente a París. Y fíjense ustedes a quién toma de compañero de estudio. Le caía bastante mal de entrada, les aviso. A San Ignacio de Loyola. Y a otro más, un tal Pedro Fabro. Los dos santos de la Iglesia. O mejor dicho, los tres. Y eso me hizo pensar esto. ¿Vieron cuando decimos, fulanito anda en mala yunta? Y uno sabe que eso termina mal. Bueno, pienso que Francisco Javier hizo el camino inverso, ¿no? Andaba en buena yunta. Y eso termina bien. Y por eso también me parece muy interesante aprender a elegir las personas con las cuales elegimos compartir la vida, ¿no? Que sean personas capaces de sacar lo mejor de mí. Que sean personas que de un modo u otro me impulsen a ser más virtuoso, más generoso, más alegre, más casto, más servicial, más desprendido, menos chismoso. Porque al final, digamos, vaya que tiene influencia la vida de los demás sobre la propia.
Bueno, en este día, por intercesión de San Francisco Javier, pido para todos nosotros, para toda la Iglesia, que seamos una Iglesia misionera basada en el testimonio coherente de cada día. Y que viéndonos la gente diga, yo quiero vivir como este, yo quiero ser como este. Y que también, sobre todo pensando en los más jóvenes, pero en todos, que aprendamos a elegir las personas adecuadas para caminar en la vida, porque ellas mismas nos ayudan a ir por el buen camino. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la salud de Hilda, Florencia, Orlando, Boni, Juan, Raquel, Adriana, Juan Antonio Viñals e Hilda. Rezamos por una intención particular, pedimos por las intenciones de Santiago y no quisiera que esto se asocie en nada a algo deportivo, pero sí quiero pedir por los Pumas, que han sido vapuleados muy injustamente en estos días, por todos ellos. Rezo esta misa, no para que ganen, ojalá que ganen, pero bueno, porque puedan mantenerse íntegros en medio de tanto manoseo, de tanta calumnia, de tanta injuria que han sufrido en estos días. Y también quiero pedir hoy por mi abuela, María Evelia, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la festividad de San Francisco Javier, y así como él partió a continentes lejanos impulsado por el deseo de salvar a los hombres, concédenos también que nosotros, dando testimonio del Evangelio, caminemos hacia ti junto con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco Javier,
fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos cantando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, de San Francisco Javier y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda
y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Pedimos hoy por todos los muertos del coronavirus del día de hoy y por mi abuela María Belia en un nuevo aniversario. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, de Santa Clara y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque no solamente nos amamos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestros muchos pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo de Cristo. Te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Oremos. El sacramento recibido, Padre, encienda en nosotros la caridad que movió a San Francisco Javier para la salvación de todos los hombres, para que viviendo más dignamente nuestra vocación, alcancemos con él la recompensa prometida a los servidores fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos en alegría y en paz.